Muy buenos días. Aquí estamos después de 2 años trabajando para organizar este congreso. Entonces, mis primeras palabras, como no podía ser de otra manera, son para felicitar a la organización por este trabajo ingente que supone organizar, pues como se ha dicho en la presentación, 2 veces un congreso. Esta mesa diálogo tiene que ver con proyectos internacionales. Yo soy Berta Paz, soy la vicepresidenta de la Asociación de Aprendizaje Servicio Universitario y responsable del programa de Aprendizaje Servicio en mi universidad, la Universidad de les Illes Balears, y es para mí un verdadero honor estar pues moderando esta mesa en la que compañeros de otras universidades presentarán sus proyectos. Incidiendo en la importancia que tiene para nosotros que este congreso se haya podido llevar a cabo, reconociendo todo el trabajo realizado y también lanzando pues, un cariñoso abrazo a aquellos eventos, actividades y personas que estaban previstas para la parte presencial de este congreso y que lamentablemente por la situación actual no haya podido desarrollarse de esa manera, pues vamos a iniciar esta mesa. Damos la bienvenida también a todas las personas que nos están siguiendo por YouTube. Para facilitar el desarrollo de esta mesa, cada una de las personas que ahora introduciré y presentaré hará una pequeña presentación del proyecto que ellos están desarrollando en colaboración con otras universidades o las redes en las que colaboran. Y después estableceremos pues, como un tipo de diálogo que en este caso lo tendremos que desarrollar a través de las preguntas o comentarios que queráis hacernos llegar a través de YouTube. Igualmente pues la sesión estará grabada y se podrá acceder por otras vías a través de las redes, etcétera, como lo disponga la organización, de forma que podamos tener todos una información sobre las presentaciones de los compañeros y compañeras de esta mesa. Entonces, me gustaría presentar a las personas que han integrado la mesa. No ha sido fácil escoger entre todos los proyectos. Yo la verdad cuando me pidieron el trabajo, ¿no?, de moderar la mesa y empecé a pedir información, apoyo también a otras redes, al observatorio y posibles proyectos que podrían presentarse en esta mesa, la verdad es que me quedé sorprendida de la cantidad y calidad de actividades que se están desarrollando a nivel internacional y proyectos compartidos con otras entidades. Entonces, decir que estoy evidentemente muy honrada de que las 4 personas hayan aceptado estar aquí hoy en esta mesa y son un ejemplo de las muchas otras personas que en sus universidades están desarrollando proyectos interesantísimos y esperemos que a partir de lo que vayamos hablando en esta sesión, pues más gente pues, se pueda animar a presentar, colaborar o presentarse como contraparte en proyectos internacionales. Entonces os presentaré que tenemos con nosotros hoy a José Luis Arco, que es de la Universidad de Granada. Tenemos a Leticia Ivonne Villarreal, López Villarreal, que es de la Universidad de Monterrey y de la Red Mexicana de Aprendizaje Servicio, a Carmo Temudo de la Universidad Católica Portuguesa y también a Carmen Cortés de la Universidad de Málaga. A todos, muchas gracias por responder rápidamente a la invitación y por estar hoy aquí con nosotros compartiendo no solo las partes bonitas del proyecto, daros la enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho y que habéis conseguido estos proyectos o participar y liderar y fundar las redes, como en el caso de Leticia Ivonne, pero también hablaremos de las dificultades y de los retos que plantean este tipo de proyectos. Sin más, pues vamos a dar voz para que puedan ir haciendo sus presentaciones. Entonces, buenos días. Gracias, Berta, y cumplimento también todos los participantes, María del Carmen, José Luis y Leticia, que perdón por no mi portuñol, pero voy
a intentar hablar despacio para que me entiendan. Decirles que represento un equipo, porque de facto este proyecto que es presentado por mí, pero a varias universidades involucradas. Y es un gusto poder representarlo aquí desde Portugal, desafiada por comillas, por Carlos Prieto, que me ha desafiado a hacer esta presentación. Yo voy a compartir la pantalla, pienso que están ya viendo. ¿Sí? Sí. Ahora es perfecto, muchas gracias. Nada. Entonces, es un programa universitario europeo de voluntariado y aprendizaje en servicio que se llama Vuela Verano 2021. Pues, y este proyecto que decimos que es diverso, que quita prejuicios y ayuda a descubrir la riqueza de la diversidad, que conectado porque tiende puentes, descubre realidades. Es valioso porque aporta a todos los involucrados, que las organizaciones, que los alumnos, las comunidades. Como tiene proyectos de metodología, aprendizaje y servicio, es reflexivo porque ayuda a entender las dinámicas globales y ayuda a una visión crítica. Y es transformador, que cuestiona, que compromete los alumnos por la justicia social. Pues como decía, somos 7 universidades. Las universidades que ya españolas que hacían parte de esta asociación UNIGES, de las universidades jesuitas, que es Comilla, ESA de Barcelona, Deusto y Loyola, y aquí nosotros, la Universidad Católica Portuguesa, LUMSA de Roma, Italia, y Mateja Vela de Eslovaquia, que nos juntamos para este proyecto. Pues no total son 42 proyectos que involucramos 151 estudiantes de las varias universidades, que tenemos experiencias de voluntariado y experiencias de voluntariado IAPS. Es un proyecto intercultural porque junta estos alumnos de diferentes culturas, interdisciplinar, intensivo porque puede ir de 15 días, un mes, y interuniversitario. Aquí están algunos ejemplos de los proyectos, a un site común donde los alumnos pudieron inscribirse para los proyectos. Cada universidad participa o con proyectos que reciben alumnos de las diferentes universidades y envía alumnos para otros proyectos de otras universidades. Los proyectos están divididos en 3 grandes áreas: proyectos con personas migrantes, proyectos con personas en riesgo de exclusión y proyectos de cuidado de personas de la comunidad. Para dar 3 ejemplos, porque no es posible dar todos los ejemplos, pero después podemos compartir la página web donde están todos, pero hay estos que son dedicados al aprendizaje en servicio. En Malta, alumnos de Derecho, Administración, Trabajo Social, fueron desafiados a ayudar migrantes en cuestiones de empleabilidad. En Madrid, estudiantes de Psicología para diseñar programas de intervención para mujeres migrantes. En Eslovaquia, alumnos de Arquitectura o Educación para realizar espacios educativos para alumnos de primaria. La especificidad de este programa es que hicimos entrevistas de selección a todos los estudiantes para un mejor conocimiento de los voluntarios y percibir sus motivaciones. Es un programa acompañado porque cada proyecto tiene una persona de la universidad que propone
el proyecto que es responsable y que regularmente habla o está con el grupo, y tiene el proceso formativo, porque hicimos una formación común en voluntariado y APS para todos los alumnos, y después para cada uno de los proyectos hicimos una formación específica para adaptar a los lugares y a los tipos de voluntariado o APS que iban a hacer. Y pues este es un resumen de los proyectos, y después podemos conversar mejor sobre los desafíos y las recomendaciones. Muchas gracias, Carmo, por la presentación, y como bien comentas, después tenemos un tiempo para entrar más en detalles de las propuestas. Seguimos con la siguiente presentación. Buenos días. Hola, mi nombre es Leti López, desde México, y yo voy a presentarles una visión de la forma de desarrollar proyectos de aprendizaje y servicio desde la Universidad de Monterrey durante este tiempo que empezamos a vivir de contingencias en el tema de salud comunitaria desde el año pasado, y un poco acerca de la fundación y de lo que es la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario, que precisamente también se fundó oficialmente a inicios del 2020. Entonces, esta visión que les quiero compartir para el desarrollo de proyectos de aprendizaje y servicio, y que hemos implementado en algunas iniciativas de la universidad, es este tema de resiliencia social. Cuando hay algún tipo de contingencia por algún fenómeno natural, y en este caso en un tema de salud comunitaria, salud pública, pues aquí la invitación es que reflexionemos que los proyectos no pueden ser como siempre se habían estado planeando. Entonces, tener conciencia de que dentro de esta cuestión de resiliencia social, que no es otra cosa que como sociedad darnos cuenta que necesitamos restaurar aquello que se nos cayó en cuanto a formas de relacionarnos unos a otros, porque nos viene una emergencia a resolver. Entonces, estas son las 4 etapas en las cuales podíamos desarrollar proyectos de aprendizaje y servicio, en nuestro caso también de voluntariado y de servicio social, pero los de aprendizaje y servicio en este caso es lo que quiero resaltar. Entonces, la primera etapa es resistir, la segunda etapa es adaptarse, la tercera prepararse y después recuperarse. Cada una de estas etapas hay que hacer una serie de planeaciones y visión de cada uno de los proyectos, entonces voy a mencionar algunos ejemplos. En la etapa de resistir, pues aquí como la cuestión es tal cual lo dice la palabra en sí, que es realizar campañas humanitarias de emergencia en ese momento, involucrando a algunos estudiantes, involucrando docentes, algunas materias que no necesariamente tenían que relacionarse con los contenidos curriculares, porque estábamos en una situación de emergencia en el momento que empezó toda esta situación el año pasado. Posteriormente, en la etapa de adaptación y prepararnos para recuperación, pues el desarrollo de proyectos solidarios, de ayudar a los vecinos de algunas colonias aledañas a la universidad a apoyarse mutuamente a través de medios tan sencillos como WhatsApp en zonas de alta marginación, generar mercados virtuales para las personas que venden en la informalidad, y que antes vendían en la calle o vendían en los mercados rodantes y ahora no tenían esa posibilidad de ingresos y están también en una situación de vulnerabilidad social. Crear cursos con los estudiantes como mentores de la Escuela de Negocios, en este caso para organizaciones de la sociedad civil, y otra serie de proyectos. Y pues la parte de la recuperación, aquí pues tomando en cuenta los elementos de psicología, la cuestión de apoyo psicológico durante la situación que hemos estado y que estuvimos viviendo, sobre todo fuertemente el año pasado, toda esta cuestión de acompañamiento en el tema de salud, a distancia, también por parte de diferentes materias y carreras de los estudiantes, y estar en constante comunicación con todos los grupos vulnerables a los cuales los proyectos habíamos estado empezando a tener contacto, pero que tuvimos que hacer estos ajustes desde estas 4 etapas en el momento que entramos a una emergencia sanitaria y que todavía no
no hemos salido como tal de la misma y estamos en una etapa, podemos decir, de recuperación. Entonces, lo que yo quiero compartir como primer punto es esta visión de cómo tenemos que también adaptar nuestros proyectos de aprendizaje-servicio de acuerdo al contexto que estemos viviendo, y en este caso, bueno, estoy colocando en la mesa el contexto concreto que nos ha tocado vivir el año pasado y que estamos a la mitad del año. Y como segundo punto, rápidamente, darles a conocer que la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicios se conformó en el 2019, perdón, pero en el 2020 realmente fue a finales del 2019 y en el 2020 ya nos consolidamos un grupo de universidades acompañadas por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario con sede en Argentina. Estas son las universidades que formamos parte. Tenemos universidades de inspiración católica, tenemos las universidades jesuitas que son las Ibero, tenemos universidades laicas, tenemos universidades maristas, tenemos organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas. Y bueno, el año pasado nos consolidamos. Nuestro principal objetivo es ser una herramienta de transformación social, es decir, que el aprendizaje y servicio sea visualizado en ese sentido. Y también hemos estado trabajando en ver cómo en algún momento como red podamos incidir en políticas públicas para que se reconozca el aprendizaje y servicio como solidaridad y un principio de vida social. Y para ir cerrando, nosotros tenemos estas líneas estratégicas que están divididas en 4. Una es comunicar y difundir lo que es el aprendizaje y servicio. Otra, la parte de la incidencia política que les mencionaba, el tema de investigación y compartir buenas prácticas. Entonces, en comunicación hemos desarrollado diversos diálogos constantes para conocer y dar a conocer en todos los niveles educativos lo que es aprendizaje y servicio. En investigación estamos por terminar la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, está desarrollando un libro con las buenas prácticas. Estamos generando un artículo de la situación actual del aprendizaje y servicio en México. Es el primer artículo en este tema en el país. Y bueno, hemos tenido algunos eventos donde hemos empezado a compartir como red nuestras prácticas. Y bueno, muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias por la presentación, por darnos esta visión general. Y ahora seguimos con las presentaciones y luego entramos también al detalle. Bueno, creo que me toca la presentación. No sé si se ve. Sí, se ve. A lo mejor puedes ponerla en modo presentación para que se pueda ver en pantalla completa. Perfecto, ahora. Vale, sí, muchas gracias. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Berta y a la organización del Congreso la oportunidad de participar en este fantástico Congreso. Si ya es complicado hacerlo presencialmente, online, imagino la cantidad de esfuerzo, trabajo, tiempo, personas que habéis tenido que coordinar y trabajar bien para conseguirlo. Felicito ya de entrada. Bien, la presentación que voy a hacer es sobre el proyecto SLUSIC. El SLUSIC es el acrónimo de nombre del proyecto que veis ahí, se llama Service Learning, Upscaling Social Inclusion for Kids. Es un proyecto financiado por la Comisión Europea y voy a intentar seguir los contenidos que nos sugirió la organización para transmitirles el desarrollo del proyecto. Es un proyecto con 7 socios, 5 de ellos universidades públicas de distintos países de Europa, el Centro Europeo del Voluntariado, que es quien coordina, y luego otra organización, Out of the Box, también que está especializada en la diseño e implementación de acciones en el ámbito de la educación no formal. Las universidades públicas es la que ha mencionado la compañera de Portugal, Majecha Bella, de Eslovaquia, curiosamente también, la Universidad de Granada, a la que pertenezco, la Universidad de Viena, la Facultad de Educación en Austria, en Viena, la Universidad de Limerick, en Irlanda, luego la Universidad de Rijeka, en Croacia, también participa, y bueno, esas son las 5 instituciones junto con las 2 organizaciones que participan en el proyecto. El proyecto está organizado en 8 paquetes, en 8 bloques.
El primero es la gestión del proyecto, obviamente, todas las reuniones que hemos mantenido desde que empezó el proyecto en diciembre de 2020 hasta su finalización a finales del año próximo, 2022. El segundo paquete de trabajo constituye pues, un intento de retratar o de identificar cuál es el estado de la cuestión sobre el aprendizaje-servicio a nivel europeo y a nivel internacional también. Un tercer, cuarto, hay un error ahí, Teacher and Role Model Training Toolkits in Different Languages. Uno de los resultados tangibles que el proyecto espera producir es un toolkit, un manual de trabajo con herramientas para que cualquier profesional del ámbito de la educación, sea de la educación preuniversitaria como educación universitaria, pueda utilizar para implementar un proyecto de aprendizaje-servicio y voluntariado, si es que se cuenta con ese elemento. Un paquete 5 en donde se va a pilotar en 3 países el modelo de aprendizaje-servicio que se ha desarrollado en sendas escuelas de los distintos países. Un sexto paquete de trabajo dirigido a garantizar la monitorización y la evaluación y asegurar la calidad del proyecto. El Work Package 6 y 7 están marcados en negrita porque son los 2 elementos distintivos, por decirlo así, de este proyecto en el contexto de los proyectos de aprendizaje y servicio en la Comisión Europea, al menos en esta convocatoria. La financiación, que es aproximadamente unos 400.000 euros, está ligada a que el proyecto ponga sobre la mesa, una vez finalizado, datos empíricos procedentes de diseños de evaluación experimentales o cuasi experimentales del impacto real que ha sido capaz de generar. Este creo que es un elemento muy interesante que puede servir de ejemplo y de modelo para otros proyectos de aprendizaje y servicio. El hecho de incorporar un sistema de evaluación potente con un diseño de investigación que nos permite maximizar las inferencias causales en la relación entre que los chicos participen en aprendizaje y servicio y las variables dependientes, en este caso que hemos definido que no son habilidades y destreza y competencias en habilidades sociales y cívicas. Luego un Work Package 7 que intenta focalizar en garantizar la visibilidad y sobre todo la sostenibilidad de este tipo de proyectos, que es otra de las circunstancias mejorables o que el movimiento de aprendizaje y servicio desde nuestro punto de vista necesita prestar atención. Y luego otro paquete relacionado. El Exclusive Logic Model es, como veis ahí, esta tabla reduce o identifica los elementos principales del proyecto, es decir, los ingredientes con los que pretendemos cocinar este proyecto para conseguir los resultados finales que están recogidos en la columna de la derecha. Son 3 tipos de indicadores en los que nos vamos a fijar y medir. Aumentar los niveles de inclusión de aquellos jóvenes particularmente en riesgo de exclusión social y educativa, reducir el número de abandonos escolares y aumentar la tasa de graduación en educación postsecundaria, secundaria posobligatoria, porque el segmento de edad está dirigido a la educación secundaria. ¿Me indican si puedes elevar un poquitín el tono de voz o se escucha un poquito bajito? O si no, acércate más al micro. Gracias. Vale, subo mi voz. Comentaba los resultados esperados, los impactos que esperamos generar en esos 3 ámbitos. Los inputs lo he comentado antes, las organizaciones universitarias, las universidades y luego las escuelas de secundaria que van a participar y las organizaciones no gubernamentales. Este es otro elemento distintivo, no porque antes no estuviera presente, sino porque ahora formalmente se incluye dentro del modelo teórico que se ha diseñado para hacerlo. Y, por supuesto, las universidades participan como co-coordinadoras del proyecto y aportando la figura de los mentores, los modelos que van a ayudar a esos jóvenes de secundaria a participar en las actividades previamente diseñadas en el ámbito, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuáles son las dificultades que no hemos encontrado en este proceso? Pues mucha diversidad. Europa está en un proceso de convergencia, pero todavía hay diferencias importantes.
en cuanto a experiencia de los distintos agentes implicados en el proyecto, los distintos enfoques de aprendizaje-servicio, las prioridades, para uno es el impacto, para otro es la evaluación, para otro es el diseño, esa diversidad de intereses o necesidades hemos tenido que conjugarlas, ponernos de acuerdo, y las limitaciones que cada uno encuentra en su contexto específico, no solo a nivel educativo, sino también a nivel sociopolítico. Otro de las dificultades ha sido pues, bueno, encontrar el equilibrio, por ejemplo, en la terminología que se utilice, la nomenclatura. Nosotros en evaluación utilizamos una nomenclatura diferente que el grupo de la Universidad de Chequia, que son los responsables de la evaluación del proyecto, y hemos tenido que ponernos de acuerdo en ese sentido. Y luego todos ponernos de acuerdo en un objetivo que es irrenunciable, que no es negociable porque la financiación de la Comisión Europea está condicionada a la producción de este tipo de resultados de evidencia de calidad. Y en ese sentido, el diseño de investigación tipo experimental que he dicho no era negociable, con un N mínimo por país de 30 sujetos en el grupo de intervención y 30 sujetos en el grupo control, etcétera, etcétera, para poder, como digo, garantizar esos resultados. Y luego, bueno, lo más sugerente y lo más interesante a nivel de recomendaciones que se están desprendiendo y que se van a seguir desprendiendo de este proceso de colaboración entre 7 organizaciones muy diferentes entre sí, pues bueno, hay que destacar el IP Gabriela Cívico, que es la directora de la Plataforma Europea del Voluntariado, una mujer con muchísima experiencia y con muchas redes, muchos contactos, y participando en muchas redes. El resto de socios, como por ejemplo la Universidad de Granada, pues también tenemos redes, pero tenemos sobre todo una experiencia previa que le interesó desde el inicio a la responsable del proyecto y que es el motivo, obviamente, de que estemos ahí en tanto a proyectos de aprendizaje y servicio que habíamos desarrollado, como la inclusión, la incorporación en cada uno de esos proyectos de los elementos de evaluación y los resultados procedentes de evaluación con los diseños más rigurosos posibles. Hace falta trabajar siempre con consenso en todo lo que sea posible, en los objetivos centrales de la propuesta del proyecto, por supuesto. Hay que trabajar con open mindset, apertura mental a negociar las soluciones y las diferencias, porque nadie posee la verdad o toda la verdad. Utilizar siempre que sea posible argumentos científicos, más que mi experiencia es esta, o yo lo he hecho así de siempre. Hay que hablar, entiendo yo, de lo que aportan los estudios de evaluación y de metaevaluación. En este sentido, los muchos publicaciones, los estudios de metaanálisis que ya se empiezan a producir en el ámbito de la aprendizaje de servicios, son muy importantes que los utilicemos como referencia a la hora de argumentar y tomar decisiones. Y luego, lo más interesante es que en esa diversidad están las dificultades, pero también está la riqueza para conseguir avanzar modelos cada vez más integradores y, por tanto, más generalizables a las distintas realidades y los distintos contextos del aprendizaje de servicio en los distintos países. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Estaba en silencio para no interrumpir y que se escuchara bien. Pues perfecto, ya has introducido algunas de las cuestiones que hablaremos a continuación y entonces ahora pasamos a la última presentación antes de entrar en la ronda de diálogo. Estás en silencio, Carmen. Me ha pasado a mí también hace un minuto. Ahora. Bien, buenas tardes ya. Quiero agradecer a la organización el que me haya contactado y concretamente a ti, Berta, por llamarme o bueno, escribirme así con un poco de premura, pero me pareció muy interesante poder estar en este foro de especialistas porque realmente yo no soy una especialista, me he encontrado con el proyecto, me enrolaron, dijéramos, un poco sin saber muy bien dónde me metía, pero me parece, estoy aprendiendo muchísimo y me parece muy interesante. Creo que sin saberlo, de todas maneras, habíamos estado trabajando otras compañeras y yo en proyectos educativos dentro de la universidad que estaban relacionados con el aprendizaje
servicio en general, o como se titula nuestro proyecto Engage Learning, que sería un poco más amplio porque estarían también las cuestiones relacionadas con los science shops, workshops, etcétera. Entonces, efectivamente, luego hablaré de los socios brevemente, pero estamos 6 universidades públicas europeas. El programa Erasmus Plus, en el que participamos, es un programa de asociaciones estratégicas para la educación superior. Y en Málaga, concretamente, somos 4 profesoras yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras y hay 3 profesoras de la Facultad de Ciencias de la Educación, que habían trabajado, por otro lado, en diferentes proyectos Debes tener a lo mejor alguna documentación que se está interfiriendo a lo mejor con un micro o algo así, ¿no? ¿Perdón? Si tienes quizás algunos papeles o algo que están interfiriendo con el micro, o no sé de dónde viene este... No sé, no. Bueno, entonces... y en principio el proyecto dura hasta julio de 2022. La financiación llega casi a los 400.000 euros y la verdad que nuestros planes se han visto un poco truncados por la pandemia que ha afectado a todo el mundo. Evidentemente, los recursos de los que ha hablado Leticia me ha parecido una cosa extraordinaria, lo que ha propuesto esta adaptación al medio. Nosotros estamos en una forma más rígida. Entonces, el objetivo principal de nuestro proyecto es, como pone aquí, avanzar en el conocimiento y comprensión del aprendizaje de servicio, teniendo en cuenta que lo he traducido por aprendizaje de servicio, pero sería un concepto quizá más amplio del que se podría hablar después. Y el fin último es desarrollar y pilotar un proyecto dentro de cada universidad. Hemos empezado por hacer un histórico, cada uno en su país, y después por proponer dentro de la universidad algún proyecto que fuese interesante. Entonces, tenemos también varios paquetes de trabajo. Hemos comenzado por una revisión del estado del arte, un compendio de estudios de caso. Estos 2 ya han sido finalizados y se han presentado resultados. Después hay una entrega y una evaluación y una síntesis del proyecto piloto de cada una de las universidades. Luego, la difusión también ha comenzado con la página web, luego hablaremos de ello. Nosotros al final nos vamos a ocupar de presentar los resultados del proyecto final del congreso final en una publicación. Y ya la Universidad de Turku en Finlandia se está encargando de recopilar materiales como un kit de herramientas para el aprendizaje participativo. Gracias, Elena. Bien, entonces, no, a la anterior, por favor. Decía que ya tenemos algunos resultados con respecto al primer resultados intelectuales, paquete de resultados intelectuales, que eran los informes sobre el estado de la cuestión en cada uno de los países. Evidentemente hemos hecho un recorrido por todo lo que hemos podido encontrar, hemos hecho un resumen, hemos presentado algunos casos más en detalle de lo que ha ocurrido o de lo que está ocurriendo en nuestro país actualmente, o de lo que tuviéramos noticias, evidentemente. Entonces hay una publicación que es CAST State of the Art Review, un report, perdón. Y también hemos terminado con el segundo paquete de resultados, que es un compendio de estudios de casos ya en nuestra propia universidad. Y es ahí donde digo que yo por lo menos he descubierto que en la Universidad de Málaga se hacía muchas veces, sin ser conscientes de ello, este tipo de trabajo con la comunidad. No le habíamos puesto ninguna etiqueta, pero era trabajo con la comunidad en la que estaban implicados directamente los estudiantes universitarios. Por ejemplo, en el caso que hemos presentado en detalle, la Universidad de Málaga, son los estudiantes del Practicum D, que es el Practicum del Itinerario de Humanidades, que coordino en el Máster en Igualdad y Género de la UMA. Entonces, este es el caso que hemos presentado, que no estaba
pensado como un caso de Engaged Learning, pero que efectivamente cumplía con todas las condiciones para serlo. Bien, gracias. También tenemos los resultados todavía pendientes, estamos trabajando en el tercer objetivo, en el tercer paquete, y en el IO4 ya he dicho que la Universidad de Parma, que está trabajando ya en la difusión en web, luego aparecerá, espero haber enviado la copia final, aparece la página web donde se puede consultar más detalles sobre el proyecto. Gracias, Elena. Bien, aquí están detalladas las universidades que participamos. La Universidad de Exeter, que es la universidad principal, la que ha presentado el proyecto y la que coordina. La Universidad de Magdeburgo en Alemania, la Universidad de Gante en Bélgica, la de Parma en Italia, la de Turku en Finlandia y finalmente la de Málaga en España. En la metodología, simplemente decir que cada uno de los participantes se encuentra al cargo de uno de los proyectos y tiene que coordinar todas las actividades que hagamos en torno a ello, sobre todo junto con Exeter, evidentemente, sobre todo las reuniones. Tenemos reuniones mensuales, antes hubieran sido reuniones bimestrales o trimestrales presenciales, pero hemos tenido reuniones virtuales todos los meses y a veces 2 en función de lo que tuviésemos que sacar adelante. Entonces también es una manera de trabajar que muy sobrevenida, pero que por un lado nos ha venido bien porque perdemos los atractivos de los viajes y de las estancias y de estar con los compañeros y compañeras, pero por otro lado también es muy efectivo y se avanza mucho en solitario. Gracias. Bien, por ahora es lo que quería contar. Ya más adelante, si hay un diálogo, pues hablamos. Fenomenal, pues bueno, muchas gracias de nuevo, ¿no?, por vuestra participación. La idea de gestionar la mesa era precisamente esto, tener unas pinceladas, sobre todo desde perspectivas diferentes, enfoques diferentes, proyectos que son proyectos de investigación, proyectos de colaboración con otras entidades y también los proyectos que se pueden desarrollar desde diferentes redes, ¿no? En la situación actual, en que el aprendizaje-servicio ya tiene otra visibilidad, tal y como se ha comentado en la inauguración de este congreso, el papel de las redes, las asociaciones, observatorios, todo esto nos está dando una foto mucho más completa de lo que se está haciendo en APS a nivel internacional. Aún así, muchos de estos proyectos pues se desarrollan desde una universidad y a veces nos vamos enterando de ellos por las propias centros de comunicación, ¿no? A nuestras universidades les gusta comunicar que están haciendo cosas interesantes y entonces, en este sentido, bueno, a la espera de que también las personas que nos están escuchando nos puedan hacer algún otro comentario, pues también os quería plantear esto, ¿no? Cómo llegamos a conocer lo que están haciendo otros partners, cómo llegamos a valorar que es un panel interesante para trabajar con nosotros, cómo es este proceso que José Luis ya ha adelantado un poquito, pero cómo vamos estableciendo esos convenios, ¿no? ¿De dónde vienen? Estamos a veces aprovechando nuestra propia trayectoria docente para tirar de personas que conocemos que están haciendo un trabajo similar. Hemos llegado a ese contacto a través de otras vías. No sé, os planteo un poquito, si nos podéis comentar un poquito este proceso en vuestro caso. Pues puedo empezar. En nuestro caso, que había un trabajo ya de parcería con comillas
y sabíamos que estaban trabajando ya varios años la APS y nosotros también con un proyecto de APS en la Católica, en la Universidad Católica Portuguesa. Y después hicimos una parcería de voluntariado primero, pero fue en el año pasado cuando la pandemia se ha instalado, que iríamos para Brasil y todos los proyectos internacionales tuvieron que parar. Y por eso han comenzado a pensar cómo se podría hacer en este verano, cómo hacer. Y en conversaciones con Comillas quería hacer este programa que nos añadimos nosotros y después pensamos que más. También Eslovaquia y Roma y Lumsa, que tenían algún trabajo también en APS, y se sumaron. Por eso fueron desafiadas varias universidades para hacerlo y aquellas que han contestado que entraran. Fue así. Fenomenal. No sé, en vuestro caso, José Luis o Carmen, si ya teníais contactos previos con esas entidades. Sí. ¿Sí? En nuestro caso, nos invitaron a formar parte del proyecto a través de un compañero de la facultad, Vicente Ballesteros, de otro departamento, que tiene muchos años de experiencia y de trabajo en voluntariado. De hecho, él participó en la Junta Directiva, representando a España en el Centro de Voluntariado Europeo. O sea, que el contacto personal vino por esa persona, por Vicente. Luego, la responsable del proyecto, una vez que le propusieron como posibles socios nosotros, pues revisó los trabajos y las publicaciones que nosotros teníamos y le interesó la experiencia que habíamos acumulado en lo que es diseñar e implementar programas específicos de formación de mentores, con sus correspondientes publicaciones y entre los materiales me refiero, y también en los artículos científicos intentábamos siempre que podíamos, con los mejores diseños que digo, como he dicho antes, que podíamos, a veces con diseños de un único grupo, comparaciones pre-post, a veces con comparación entre grupo intervención y grupo control, intentábamos demostrar que la participación de los mentores, de los estudiantes universitarios, con distintos perfiles, etcétera, participando en este tipo de proyectos, era una vía especialmente útil para que ellos pudiesen desarrollar no ya aprendizajes, que también, sino también competencias, ¿no? Y en eso nos ubicábamos en el marco europeo del proceso de Bolonia y del espacio europeo de educación superior y le interesó particularmente eso. De hecho, esa ha sido nuestra principal contribución al proyecto europeo, todo lo que tiene que ver con la planificación, la implementación y la evaluación de la formación de los mentores en el modelo en donde también se incorporaba como elemento innovador formalmente la presencia de las ONGs. En ese intento de que todos los agentes que trabajan en favor de una educación más inclusiva en este caso, pues se conocieran, se vieran las caras y pudieran trabajar juntos, porque entendemos que ese es el futuro, evidentemente, para mejorar los problemas serios que tiene la educación. Muchas gracias, José Luis. Carmen. Sí, bueno, pues en el caso de la Universidad de Málaga, Exeter se puso en contacto con Relaciones Internacionales para que se pusiera en contacto con la universidad, con la Facultad de Ciencias de la Educación, porque tenían conocimiento indirecto por la estancia de mis compañeras allí en Exeter por unas cuestiones de lingüística que no venían al caso. Pero tenían conocimiento de que ella estaba haciendo cosas en este sentido del que estamos hablando, de aprendizaje de servicio. Y bueno, pues en mi caso simplemente es que necesitaban a alguien que firmase el proyecto porque ninguna de las que estaban interesadas podían hacerlo. Y me prometieron que no iba a tener que trabajar, nada más firmar, pero bueno, después
primero hubo necesidades y después en cuanto me enganché y propuse lo que yo creía que podía estar dentro del proyecto, en verdad fue lo que más les gustó a los promotores en Exeter y entonces, bueno, pues ya ha habido una implicación, si no total, al 99%. Y mis compañeras están, ahora estamos trabajando en la tercera fase, dijéramos, y en esta fase pues cada una de nosotras, bueno, cada una de mis compañeras está desarrollando un proceso piloto, un proyecto piloto, y yo voy a proponer un curso de extensión universitaria para dar a conocer el aprendizaje-servicio a la comunidad universitaria y no solamente, puesto que también será para estudiantes que puedan venir de fuera, que ya estén formados o que tengan interés, por ejemplo, profesores de primaria, etcétera. Y en ellos vamos a mostrar los diferentes casos, vamos a hacer estudios, vamos a proponer que ellos elaboren proyectos para intervenir directamente en los asuntos sociales que consideren oportunos. Vamos a también intentar trabajar con mentores. Entonces yo creo que a José Luis lo voy a vampirizar un poco, si me lo permite, en uno de estos. Y bueno, pues básicamente estamos ahora en ello. Pero vamos, luego la comunicación ha sido muy interesante con el resto de las universidades, cada uno, además, lo que me ha gustado mucho de esta asociación de diferentes personas de diferentes universidades es que provenimos de especialidades muy diversas, desde la enseñanza de lenguas, en nuestro caso, o la didáctica de las lenguas. Después hay gente de criminología, de arquitectura, en fin, un montón de especialidades, y vamos confluyendo y nos aportamos una gran cantidad de conocimiento que me parece interesante. Gracias. Fenomenal. Leticia, tú representas todo este proceso, ¿no?, de aprendizaje-servicio en tu universidad y también en la red mexicana. ¿Y nos podrías contar ahora un poquito más? Y claro, en la Universidad de Monterrey nosotros tenemos una red que le llamamos Red de Acción Social, que está integrada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil, que las vemos cada 2 meses, debido a que, como sabrán, en México los estudiantes para graduarse como requisito tienen que hacer 480 horas de servicio social. Entonces, para el monitoreo y seguimiento de estas horas de los estudiantes, tenemos estos vínculos con las organizaciones y creamos esta red al interior de la universidad con estas organizaciones, y es a través de esas organizaciones donde nosotros colocamos las necesidades en esas juntas y los proyectos que surgen de diversas materias de las diferentes escuelas académicas donde se está implementando aprendizaje en el servicio. Entonces, a través de esta red es como nuestro vehículo de contactar qué organizaciones tienen qué necesidad y hacer una especie de match con el proyecto que está surgiendo dentro de una materia, ya sea en la escuela de negocios o en la escuela de ingeniería o en la educación y humanidades. Y entonces nosotros nos encargamos de hacer ese match entre el proyecto que ofrece el profesor dentro de su materia y la necesidad que tenemos nosotros constantemente que estar diagnosticando en las instituciones. Eso al interior de la universidad. Y en el tema de la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio, pues la manera como nos juntamos y constituimos esta red, en donde ahorita estoy representando a estas organizaciones en este momento, fue en un seminario internacional de aprendizaje y servicio solidario, que ya es como clásico en Latinoamérica, que organiza CLAIS. Y bueno, como ellos ya sabían que íbamos diferentes personas de México, pero no nos habíamos articulado, entonces un día Enrique Ochoa y Nieves Tapia dijeron, bueno, a ver, ¿por qué no se juntan? Tuvimos una comida con ellos, bueno, con Enrique Ochoa, y después decidimos irnos a cenar juntos allá en Buenos Aires los que estábamos de México, y ese día decidimos empezar a trabajar de manera articulada como instituciones. Regresamos a nuestro país después de ese seminario en Buenos Aires, en Argentina,
y empezamos a tener sesiones y luego ya una sesión de planeación, empezamos a generar la estructura y bueno, así es como se dio estos vínculos para conformar esta red en el 2019, ya consolidándose en el 2020 y en la Universidad de Monterrey, pues a través de esta red que le llamamos Red de Acción Social, que buscamos fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil a través del servicio social y el aprendizaje en el servicio también. Entonces, esos son como los procesos que hemos seguido en estas dos cuestiones para tener estos vínculos con otras organizaciones involucradas. Muchas gracias, Leticia, y gracias también por recordarnos el papel que tiene el aprendizaje-servicio en las universidades mexicanas, donde realmente pues, el alumnado participa asiduamente porque además es un requisito, ¿no? Entonces es importante tener esta visión desde la perspectiva de vuestro país también en esta mesa, porque es un espacio para la cooperación y colaboración internacional también muy, muy interesante, ¿no? Antes estaba comentando Carmo también estos ideas que habían tenido, ¿no? Proyecto medio ya planificado con Brasil. Tenemos otros proyectos que tienen más la mirada con Europa. Entonces, la idea es trabajar también una mirada pues amplia a los posibles partners que podemos tener en proyectos de aprendizaje-servicio compartidos, en proyectos de investigación. No sé, Carmo, si tú no quieres explicar un poquito más esa colaboración que teníais prevista hacer en Brasil o cualquier otro aspecto que consideres relevante del proyecto y que no hayas tenido oportunidad de comentar antes. Sí, este proyecto era un proyecto de voluntariado en Brasil, que los alumnos irían a hacer una parte con niños y después por la tarde tenían un encuentro intercultural con las personas de la comunidad de ahí de Brasil, porque eras alumnos de españoles portugueses, irían para Brasil, para una comunidad con alumnos también de Brasil. Y por lo tanto, pienso que esta interculturalidad es muy importante en estos proyectos internacionales. Pienso que podía también comentar en este proyecto Vuela que claro que una de las dificultades fue la situación pandémica y el incertidumbre por el COVID, los contactos con las instituciones de la comunidad, porque no lo sabíamos cómo estaría proyectar para meses, no sabíamos cómo iba a estar la situación. Por eso tuvimos que saber que teníamos que ser flexibles, que probablemente si la situación peorase mucho teníamos que no hacer, pero conversando y planteando todos los desafíos y también pienso que los alumnos que están muy entusiasmados, pero que teníamos también que garantizarles la cuestión de la barrera lingüística, porque en algunos países la lengua podría ser una barrera. Por eso también encontrar proyectos para que los alumnos se sintiesen bien a hacerlos y que la barrera lingüística fuese ultrapasada. Por eso, por ejemplo, en los proyectos aquí de Portugal teníamos siempre alumnos portugueses también en estos proyectos para ayudar a la integración de otros. Pero es muy rico participar en estos proyectos. Gracias. Gracias. Pues mirad, prácticamente se ha agotado nuestro tiempo. Ha ido
Todo, bueno, muy fluido y con bastantes preguntas todavía pendientes, pero bueno, el Congreso tiene un programa pues muy concreto y tenemos que seguir. Entonces, os dejo si queréis pues unas últimas palabras que queráis comentar antes de dar ya el último cierre, apenas un minuto. ¿Algún consejo de última hora? Bueno, yo simplemente me gustaría decir que a pesar de algunos inconvenientes que suele tener embarcarse en proyectos de aprendizaje-servicio, es un proyecto, es una forma de trabajar y de entender la educación tremendamente ilusionante, con un retorno para los alumnos espectacular y para la sociedad también, y que creo que esa es la forma de entender y desarrollar la educación en el futuro, de ahí que estemos en ello. Animo a la gente a participar más. Muy bien. Y en mi caso, bueno, me gustaría decir que nunca olvidemos, además de la voz de los estudiantes y los procesos que son muy valiosos, de procesos de enseñanza-aprendizaje que se logran en el aula a través del aprendizaje-servicio, no olvidar también la voz de las organizaciones y los beneficios que se logran en la sociedad con la intervención de estos proyectos. Es decir, los beneficios en la sociedad y en la comunidad, es decir, los objetivos de servicio y los objetivos de aprendizaje, siempre buscar que desde las instituciones educativas estén al mismo nivel de importancia, para que no vayan a ser laboratorios solamente las comunidades, sino ese intercambio que buscamos siempre cuidar, pero tenerlo en el radar, que así sea. Fenomenal, muchas gracias. No sé, Carmen y Carmo, si queréis hacer un último comentario. Reforzar la importancia de esto que Leticia decía, de qué es la participación de la comunidad en los proyectos. Que es muy importante tener, que tenemos que involucrarlos desde el inicio de los proyectos para que estén y los alumnos también. Y Carmen. Sí, yo simplemente quería también decir que esta relación con las organizaciones no gubernamentales que hemos tenido previamente en el practicum, en esta asignatura, ha sido muy, muy provechosa, evidentemente, para nuestros estudiantes, que en todos los reportes finales se hayan extremadamente contentos y contentas de haber participado, de haber podido aportar sus conocimientos previos, de haber intercambiado no solamente con los responsables de las organizaciones, sino también con las personas que son beneficiarias directamente, que los estudiantes han propuesto en colaboración con las organizaciones y con las personas beneficiarias nuevos proyectos que han sido adoptados y que se han llevado adelante dentro de las posibilidades que había de financiación, etcétera, y que realmente también las organizaciones han podido llevar a cabo proyectos de investigación que se habían planteado pero que nunca podían llevar a cabo porque tenían que dedicarse a otros asuntos más urgentes en relación con las comunidades de las que se ocupan, y entonces sí han podido utilizar a veces las competencias de algunos de los estudiantes para desarrollar, dijéramos, esas investigaciones previas que les podían llevar a presentar nuevos proyectos financiables. Entonces me parece que eso es muy interesante, esa red que se crea entre unos y otros, además del aprendizaje que proporcionamos solidario, que me parece muy importante, un aprendizaje social que es fundamental en nuestros tiempos siempre, pero en nuestros tiempos más, de estos tiempos de individualismo absoluto. Nada más, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a las 4 personas que han participado en esta mesa. Ha sido un verdadero placer para mí, estoy segura que también para todas las personas que nos han seguido. Algunas de ellas han estado pidiendo información adicional, que ya se les está colocando también en YouTube, en las redes, etcétera. También quería agradecer a Elena desde la Secretaría Técnica y a toda la organización que ha hecho posible esta mesa de hoy. Animo a todas las personas a que investiguen y averigüen qué se está haciendo en sus propias universidades, porque a veces ni siquiera conocemos lo que están haciendo nuestros compañeros
compañeros, que sigamos trabajando no solo en proyectos de aprendizaje-servicio interesantes, excepcionales, sino trabajando en la fundamentación del aprendizaje-servicio, en mantener aquellos proyectos que funcionan bien, en transferirlos a otros espacios, a otros entornos internacionales, donde podamos seguir construyendo una educación que de forma verdadera da un servicio a la comunidad y que tiene en consideración a nuestros estudiantes en las universidades como agentes activos de transformación en el momento presente y no únicamente en un futuro. Rescatar también el papel clave de la sociedad y la comunidad a la cual nos debemos, y me parece el aprendizaje-servicio un espacio fantástico y, tal como se ha repetido muchas veces en este congreso, para intentar llegar a cumplir esos objetivos de la Agenda 2030. Un afectuoso saludo desde las Islas Baleares, desde, en este caso, mi universidad, que aprovecho para enviaros un beso y un abrazo a todos los participantes y a la gente que nos sigue. Muchas gracias por estar ahí.